Para iniciar las actividades de la conferencia, vamos a invitar a Luis Ula, director del IARCE, y también a nuestro primer disertante, Hannes Schollenberger, que se los voy a presentar. Hannes es presidente de Henkel para la región de Latinoamérica. Inició su carrera en Henkel en el año 2006, desempeñando diferentes roles en países como Alemania, Brasil y México, donde actualmente reside y desde donde tiene a cargo la Dirección Regional de Finanzas para América Latina y la Dirección de Finanzas para México. En su carrera profesional se ha distinguido por liderar y desarrollar diversas estrategias de gran impacto local y regional, ha participado en varias adquisiciones e impulsado nuevas estructuras y procesos. Luis, Hannes, sean muy bienvenidos. Buen día a todos, buen día Hannes, gracias por acompañarnos. Hoy empezamos, y a Hannes le gusta el fútbol, ¿no? Y le ha tocado a Hannes ser el jugador que cuando el referí da la pitada inicial mueve la pelota, así que un lujo que sea vos, Hannes. 20 años de trabajo en IARCE, 11 años de conferencia, y en este transcurrir de la pandemia la pregunta era, bueno, vamos a reiniciar. Ese reinicio va a ser una continuidad del modelo de hacer las cosas que teníamos antes, o se nos plantea la posibilidad de elegir nuevos paradigmas. Entonces, lo que vamos a ver en estos 3 días, con 14 oradores, la verdad que todos de lujo, a los que agradecemos la respuesta que nos han dado, va a ser precisamente armar un crisol de miradas sobre estos temas, ¿no? Reinicio, continuidad, nuevos paradigmas y oportunidades y desafíos. Así que un gustazo abrir este primer día de la conferencia con Hannes. Adelante, Hannes. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también, Julieta, por la introducción. Y muchísimas gracias a IARCE y a todos los que están presentes hoy para darme la oportunidad de compartir un poquito con ustedes nuestra experiencia y justo una parte de nuestra respuesta sobre ¿seguimos como trabajamos antes? ¿Seguimos operando como operamos antes? ¿O será que ahorita el COVID nos dio unos nuevos paradigmas que tendríamos y deberíamos inclusive reflejar en nuestro día a día y también, además de eso, quizás en nuestra visión como empresa, ¿no? Como decían Julieta y Luis, mi nombre es Hannes y el apellido, no se preocupen mucho, es un apellido alemán. Y además de ser presidente actualmente de Henkel Latinoamérica y financiero, yo, y pocos lo saben, soy por estudio geoecólogo, que en realidad es una carrera de medio ambiente, ciencias ambientales. Y eso es algo obviamente que hoy en día, teniendo esa oportunidad junto a ustedes de presentar un tema que tiene una emergencia bastante fuerte de sustentabilidad, me alegra mucho más, para decirlo así, volver a mis raíces, ¿no? Como pueden notar por el acento, no soy ni argentino ni mexicano, soy alemán, así que cualquier palabra española que les suene diferente, por favor, tengan consideración. Lo único que quizás, y no lo verán, y Luis sí lo sabe, tengo de Argentina, es un gran gusto para el mate, que no lo tengo hoy conmigo, pero seguramente en algún momento lo puedo volver a tomar, quién sabe, y ojalá esperamos en persona. Pero déjenme empezar con el tema y la visión que Henkel tiene con respecto a la pregunta de continuidad. Y antes que nada, permítanme presentar un poco la compañía para que sepan quién es Henkel, cómo operamos. Somos una empresa de casi 145 años de existencia, hoy en día con una venta aproximadamente de 20 billones de euros. Somos una empresa global, ¿no? En 78 países presentes, y tenemos casi un poquito más en realidad que 52 millones de personas que trabajan directamente para nosotros, de los cuales un 12%, un poquito más que 6,000, trabajan en la región de Latinoamérica. Obviamente tenemos nuestras ambiciones financieras, nuestro resultado operativo, pero no nos definimos exclusivamente por eso. Nosotros también, desde hace muchos años, y para ser preciso, desde hace 30 años,
publicamos reportes de sustentabilidad. Fuimos uno de los pioneros del empresario alemán en publicar ese tipo de reporte, que hoy en día, y quizás uno u otro de ustedes lo sabe, ya se está conversando de realmente hacer eso una obligación mucho más detallada para las empresas, sobre todo los que están listados en las bolsas. Tenemos también muchos proyectos sociales, alrededor de 2.700, y tenemos muchos años con un programa que nos da mucho orgullo, que es un programa que se llama Make an Impact on Tomorrow, donde nosotros apoyamos con donación proyectos que nuestros empleados ejecutan junto con organizaciones con fines sin lucro fuera de la compañía. Entonces, como verán, somos no solamente una empresa que opera en 3 segmentos, en la parte de detergentes, la parte de cosméticos y también la parte de adhesivos, sino también al final somos una empresa, y así decimos internamente, somos una familia de 52,000 personas, donde además obviamente de objetivos económicos y financieros, también compartimos valores, y valores que no solamente son valores de la familia, sino también un valor muy importante para nosotros, que es el valor de la sustentabilidad. Y este valor no solamente se refleja, por ejemplo, en las actividades ya mencionadas, sino también en nuestra propuesta, en nuestro propósito, our purpose, como lo llamamos. Y esa propuesta, ese propósito, que es como lo pensamos nuestra estrella del norte, nuestro North Star, que nos guía, es Pioneers at Heart for the Good of Generations. Y justo esa última parte, for the Good of Generation, refleja un poco lo que mencionaba antes, que para nosotros sustentabilidad, como decíamos a veces, es parte de nuestro DNA. Y además de tener una estrategia de sustentabilidad, que hoy en día tiene objetivos muy claros hasta el año de 2030, y el objetivo de hacernos neutral en términos de emisiones hasta el año 2040, nosotros también somos reconocidos internacionalmente, sobre todo en rankings de sustentabilidad, donde año por año seguimos teniendo posiciones de liderazgo. Cuento eso porque creo que es importante entender esta base para poder entender qué es lo que hemos hecho, seguimos haciendo y queremos hacer futuramente en consecuencia de la experiencia que todos no solamente hemos vivido, sino seguiremos viviendo, y en particular en Latinoamérica, en algunos países, y como mencionaba Julieta, yo estoy basado en México actualmente, donde estamos pasando por la tercera ola, seguimos viendo pasando, que es esa experiencia de la pandemia, que sin duda, y para los que no tenían claro antes lo que era un evento disruptivo, creo que ahora todos sabemos lo que es una disrupción. Y no solamente una disrupción para nosotros como empresa, sino también una disrupción para nosotros como persona y como personas que trabajan en empresa. Y justo esa es la parte donde hoy en día vemos claramente que nuestras personas, nuestros 52,000 trabajadores, ¿no?, o empleados, han hecho experiencias que tenemos que considerar, que van a impactar. Pero antes de hablar de los impactos para las personas antes de hablar de cómo trabajamos en Henkel el tema de la pandemia, déjenme compartir con ustedes un poco nuestra visión sobre tanto los impactos a las sociedades, con foco en Latinoamérica, pero también obviamente qué definimos nosotros como prioridades para Henkel en el cómo trabajar esta pandemia y cómo tratar de positivamente minimizar en la manera de lo posible los impactos para nuestros empleados, pero también la sociedad. Creo que ya vemos, y tengo yo también por mi responsabilidad de finanzas, la visión macroeconómica de que veremos lamentable más todavía posterior a la pandemia, con un poco más de tiempo. Seguramente hemos tenido impactos severos en Latinoamérica. Hemos visto impactos en los índices de empleos. Muchas personas, si no es perdiendo su trabajo,
con impactos en su salario, medidas que algunas empresas han tomado para poder contener, ¿no?, los impactos en la reducción de la venta. Pero también vimos en consecuencia de eso y también en consecuencia de un poder adquisitivo reducido, ¿no?, y un impacto macroeconómico para los países y gobiernos de la región, un incremento en la pobreza, y creemos nosotros, y creo yo, que eso aún se va posiblemente intensificar un poco más en este año, pero también en el año que viene, y dependiendo de la recuperación que podemos vivir, quizás de 2023 y más allá. Seguramente hemos visto también una desigualdad sanitaria. ¿Qué significa eso para nosotros? Hemos visto claramente que el acceso a sistemas de salud, el acceso a medidas preventivas que pueden reducir el impacto para las personas y familias, depende mucho, y quizás no es novedad para nosotros en Latinoamérica, pero yo creo que lo hizo mucho más transparente. Depende mucho, obviamente, del poder económico, y depende también mucho de políticas de la salud pública que hemos experimentado en los últimos años. Y obviamente es una pregunta también como empresa, tenemos que pensar cómo nos preparamos para eso. Y el tercer punto que quiero mencionar es seguramente lo que aquí llamamos una brecha digital, o más bien la importancia de estar preparado para la interacción digital. Seguramente todos aquí presentes hemos vivido, si no como decimos, carne propia o en nuestra propia familia, al mínimo en el caso de otros familiares, qué significa tener colegio a distancia y quizás no tener los medios para ofrecer esta oportunidad de seguir educando o estudiando para los niños. Seguramente eso yo creo que es un ejemplo muy presente, pero no termina allá. Seguramente también empresas han sido sorprendidos por esa necesidad de disponibilizar dispositivos, ¿no?, accesos y infraestructura digital, la cual permite no solamente mantener la operación, sino también mantener la empleabilidad al final de sus empleados. Teniendo esto en mente, ¿qué eran y siguen siendo las prioridades para nosotros en ENGE? Y digo sigo siendo porque nosotros no consideramos que ya hemos salido de la pandemia, mismo que ya nos preparamos para la coexistencia con el coronavirus. Seguramente la primera prioridad desde el principio ha sido cuidar la salud de nuestra gente, y no solamente de nuestra gente directa, sino también con campañas de comunicación, cuidar la salud de los familiares. Déjame citarles algunos ejemplos de cómo hemos operado. Lo que fue muy importante para nosotros fue desde el principio trabajar y tomar decisiones relevantes para la protección de nuestros empleados a nivel local. Hemos establecido una gestión de crisis con Crisis Management Teams a nivel regional para Latinoamérica, obviamente también a nivel global, pero toda la toma de decisión, ¿no?, derivado de la gran diversidad, ¿no?, en la base o en el punto de partida, se han tomado a nivel local. Eso se va hasta tal momento que no solamente hemos tomado decisiones como, por ejemplo, implementar medidas para nuestros empleados de la producción que han seguido trabajando en todo ese periodo, sino también pensando en cómo podemos apoyarlo con un programa especial para que tengan mejor acceso a médicos, ¿no?, y a la prevención en caso, por ejemplo, de haber contagiado el coronavirus. Al mismo tiempo, eso vino mano en mano, pero quiero dejar muy claro que fue importante, pero en el caso de tener que definir entre los dos, siempre la salud era prioritario, pero obviamente que la continuidad del negocio es y era y sigue siendo muy importante para nosotros. Tenemos un compromiso no solamente con nuestros clientes, sino también con nuestros empleados. Y si no conseguimos la continuidad del negocio, adaptar nuestros modelos, seguramente no podríamos haber tenido tanto éxito, que al final también nos ayudó en preservar todos los puestos de trabajo, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Y seguramente tuvimos que también trabajar justo adaptar nuestros procesos internos, por ejemplo, para atender la alta demanda para productos sanitarios o productos de higiene personal, que es uno de los mercados que nosotros atendemos.
Y además de eso, entendiendo, y eso particularmente en la región de Latinoamérica ha sido muy importante para todos nosotros en Henkel, empezando por mí en mi rol de presidente, pero hasta cualquier empleado o trabajador en las fábricas de Argentina, en la oficina de Brasil o también en nuestro Shared Service Center en México. Que nosotros hagamos nuestro papel del corporate citizen, como lo llamamos, que realmente lanzamos un programa de solidaridad sabiendo que el apoyo por parte de los gobiernos estaba limitado, con el cual nos hemos tenido la oportunidad de donar más que 100.000 euros en la región, pero mucho más importante que eso, los 120 toneladas de productos de higiene personal, de detergente, entre otros, que han ayudado a personas con necesidad de pasar con menos impacto, y así lo vemos y lo hemos recibido de retorno por esta pandemia. Estas 3 prioridades son los en los cuales nos hemos enfocado en la pandemia. Ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo vemos los impactos y los cambios que hemos vivido durante la pandemia y lo que seguimos viviendo? Quiero mencionar 3 bloques que son muy importantes para nosotros. El primero, claramente la cultura de trabajo cambió y será diferente. No habrá continuidad de lo que hemos vivido antes. Vinimos ya de una cultura con cierta flexibilidad en algunos países a un trabajo, sobre todo en la parte administrativa, 100% remoto. Un gran impulsador para la confianza entre los equipos, por un lado, pero por otro lado también un gran desafío para justo estas personas que necesitan la interacción con sus colegas para poder operar. Vemos también que los perfiles técnicos, los perfiles que están preparados para trabajar en un ambiente digital, y no me refiero exclusivamente a personas del área de TI, sino también a estas personas que tienen habilidades, se nos está haciendo aún más difícil. El mercado está aún más competitivo porque se requiere cada vez más estas habilidades, y cuando ya ha sido un desafío contratar perfiles técnicos en el pasado, ahora en la pandemia y post-pandemia nosotros esperamos que el desafío aún sea mayor. Y vemos también que el consumo consciente, la sensibilidad de nuestro consumidor, sea en nuestro negocio directo al consumidor o sea en la parte de adhesivos, donde entre otros somos proveedor, por ejemplo, de la industria alimenticia, vemos que claramente la conciencia del consumidor se ha cambiado, y los impactos que causa el propio consumidor con su consumo, pero también el producto del producto que consume. Claramente se escaló y se incrementó la importancia de una forma mucho más veloz de lo que quizás hubiéramos esperado sin la pandemia. Donde ya vimos esa tendencia, comenzamos a prepararnos, pero tenemos que también estar conscientes que al final la velocidad cambió y tenemos que reaccionar, tanto como empresa con nuestra gama de productos, como también una empresa que ofrece trabajos para personas que buscan ese consumo consciente. Déjenme aprovechar ahorita para platicarles un poco más de un concepto moderno de trabajo que hemos determinado. Y lo que les voy a comentar ahorita no es algo que ya estamos actualmente haciendo. ¿Por qué? Porque seguimos con restricciones de la pandemia. Pero ya es alguna guía que hemos soltado o hemos publicado a nivel global justo para ofrecer un ambiente que muestra que hemos aprendido con la experiencia y también valoramos el beneficio que ha creado esa forma de trabajar remota para los empleados. El concepto nosotros lo llamamos Smart Work y se construye básicamente en 4 pilares. Entendemos futuramente que para trabajar no necesito estar 100% en la oficina. Suena muy lógico hoy en día, pero tengo que confesar que haber tenido esa discusión antes de la pandemia con unos otros líderes dentro y fuera de la región, era más difícil de imaginar esto. Seguramente también entendimos que no necesariamente la oficina del futuro es una oficina con puras mesas para sentar y trabajar. Sentar y trabajar lo podemos hacer en cualquier lugar y eso es parte de nuestro entendimiento. Entonces tenemos que redeterminar y redefinir cuál es el valor de encontrarnos en la oficina. Cuál es el ambiente inclusive que tenemos que crear en la oficina para que aprovechemos justo de esa interacción personal.
Estamos nosotros, en ejemplo, muy convencidos, estamos haciendo las primeras experiencias en algunos países de la región también, que trabajar en conjunto, problemas complejos, tener la interacción personal para tener una lluvia de ideas mucho más enriquecida y también para tener espacios creativos, aunque sea con uno mismo. Es importante crear este espacio de colaboración en la oficina. Y estamos convencidos que vamos a obtener resultados de esa forma, que de forma virtual, lejos de la oficina, cada uno por sí, no vamos a obtener. Lo mismo es que obviamente tenemos que medir el éxito y el resultado de nuestros empleados de otra forma. No es por la presencia, es realmente aún más que antes mirar resultado. Y además de eso, también creemos claramente que tenemos que replantear la necesidad de viajar, la necesidad de encontrarse personalmente y definir bajo cuáles objetivos o cuáles motivos tengo para realmente viajar. Y encontrarme personalmente, por ejemplo, yo viajando desde México para Argentina, ¿para qué? ¿No? Como les había mencionado, creemos que, por ejemplo, problemas complejos o la construcción de relaciones personales, cuando uno cambia, por ejemplo, de puesto, ahí sí el encuentro personal hace la diferencia. Ahora, un business review lo podemos hacer virtual como lo hemos hecho en los últimos 15, 16 meses. Entonces, es importante justo pensar en eso cuando hablamos de la cultura del trabajo de futuro. Habremos mayor movilidad y tenemos que prepararnos como empresa y tenemos que preparar nuestros espacios de trabajo para eso. Tenemos que fortalecer la interacción y las herramientas digitales que usamos para colaborar. Tenemos que tener esos ambientes inspiradores, ¿no?, de colaboración que les había mencionado, para justo también, como yo a veces digo, crear un escritorio que es, permítanme las palabras en inglés, too sexy to resist, que es un ambiente que la gente ni piensa no venir, porque ven el beneficio para ellos también en su resultado. Y además de eso, también claramente entendemos que además de eso, no es solamente, y ahí viene la parte del consumo consciente, que tenemos que crear una oficina neutra, ¿no?, poco inspirada, sino también tenemos que ir al aspecto saludable e inclusive incorporar eso en la planificación de oficinas del futuro. Green walls, ¿no?, paredes con plantas, inclusive una comida saludable que quizás trabajando en casa las personas pueden tener, en las oficinas también tenemos que ofrecerlo. Todo eso son detalles también para considerar que las expectativas de los empleados, ¿no?, de nuestros contribuidores, como lo llamamos nosotros, ha cambiado. Además de eso, esa experiencia de la pandemia nos trajo cosas muy positivas también en la forma como podemos contribuir a la sociedad. Nosotros tuvimos un programa y seguimos teniendo un programa que se llama Mundo de Investigadores, Forschawelt en alemán. ¿Qué es lo que hacemos allá? Anteriormente, invitamos a niños a nuestros laboratorios para que tengan un primer contacto con la ciencia y ojalá se cría como una semilla para que en el futuro de estos niños con esa primera experiencia se pueden tornar investigadores que ayudan a desarrollar productos, a cambiar el mundo, como lo llamamos. Antes de la pandemia era difícil imaginar crear ese programa de forma digital. Hoy lo tenemos. ¿Y qué es lo bonito de esa versión digital? Podemos incluir muchos más niños que antes. Antes el espacio era físico y era limitado. Hoy virtual podemos abrir eso para muchos más niños y muchos más países. Y eso es algo que en Latinoamérica hemos lanzado y lo vamos a ver en la realización todavía este año, de tal manera que podemos ofrecer por primera vez este año este mundo de investigadores para todos los países de América Latina, mismo que no tengan laboratorios en los sitios donde operamos. Y eso nos pone muy contentos porque también entendemos que podemos contribuir al desarrollo de la sociedad, que es un papel, sobre todo en Latinoamérica, pero a nivel mundial también, que tomamos muy serio. Y además de eso, claramente reforzamos lo que les venía hablando al inicio, nuestra creencia que la sustentabilidad es un factor importante para empresas de hoy y es un factor también importante en el contexto del mercado y tenemos que mirar eso como empresa también.
Siempre hemos creído que tener sustentabilidad y ofrecer soluciones sustentables es una ventaja competitiva. Nos quedó más claro. Y nos quedó muy claro en un aspecto que es muy importante para nosotros, que es la transición a la economía circular. Nosotros, con muchos productos de consumo, producimos muchos empaques, ¿no? Y vemos no solamente la tendencia política en algunos países de Latinoamérica, sino claramente el deseo del consumidor de ofrecer soluciones que le permitan, por ejemplo, reciclar los embalajes. Y esto es algo que reforzamos mucho en la parte de nuestros productos, pero también apoyamos el uso de embalajes para la fabricación, por ejemplo, de cobijas que después, posteriormente, podemos donar a instituciones caritativas. Además de eso, nosotros también promocionamos hábitos sostenibles. Y déjenme citar 2 o 3 iniciativas que tenemos también a nivel global o aquí en la región. Tenemos muchos años cooperando con una iniciativa que se llama Plastic Bank. Esa iniciativa lo que hace es recoger plástico de los océanos, se lo vende a nosotros como ENCA y lo usamos en nuestra producción de embalajes. Tenemos también una alianza estratégica en Colombia y en Centroamérica, donde apoyamos la producción de aceite de palma de forma sustentable. Aceite de palma que para nosotros es un ingrediente en algunas fórmulas. Tratamos de apoyar a nuestros productores para que minimicen el impacto en la producción. Y posteriormente, un tercer ejemplo de Chile, donde acabamos de hacer un contrato por el uso de 100% de la energía renovable. Entonces, no nos limitamos quizás a los mercados más desarrollados, sino también tratamos en los países de Latinoamérica hacer uso de nuestro impacto en la sociedad, sea por los proveedores, o sea por el consumo, por ejemplo, de energía, o sea en la producción de nuestros productos, para que nosotros podamos hacer nuestra contribución. Y tenemos muy claro, eso la pandemia mostró en el hábito del consumidor. Esto también se aceleró y feliz nosotros de ya tener una plataforma y poder hacer nuestro papel en la economía y en las sociedades de América Latina y también de Argentina. Déjenme cerrar porque veo que ya el tiempo se nos está agotando y seguramente ya han visto que yo podría hablar de este tema mucho más porque es un tema que a mí me apasiona personalmente, pero es una pasión que también tenemos en ENCA. Y quiero cerrar con 3 reflexiones, que son reflexiones más personales que reflexiones de la empresa. Y esas reflexiones para mí son importantes porque yo creo que lo que vivimos, la disrupción que vivimos con la pandemia nos ha mostrado una cierta conducta que no solamente deberíamos aplicar, y fue una conducta que nos ayudó a ser exitosa como empresa, pero también como persona, sino yo creo que es una forma que tenemos que vincular a nuestra forma de ser, a nuestro actuar dentro y fuera de la empresa. Y lo primero es, siempre tenemos que estar abiertos a nuevas perspectivas. Tenemos que entender las nuevas perspectivas nuestras, pero también de nuestros empleados y de nuestros consumidores. Tenemos claramente seguir experimentando nuevos límites como persona y como organización. Mandar todo el mundo administrativo de trabajar de casa de un día para otro era algo que no parecía posible. Lo logramos todo, no solamente en ENCA, y seguramente eso ha sido una clave de éxito para reducir el impacto del coronavirus para las sociedades como un todo. Y tenemos que entender claramente que estamos encontrando nuevos equilibrios a nivel personal, en términos de importancia de trabajo, contra contactos sociales, contra tiempo con familia, para dar algunos ejemplos, pero también nuevos equilibrios como sociedades. ¿Cuál es el impacto que quiero aceptar por parte de una industria que opera en mi país? ¿Cuál es quizás el impacto que espero inclusive de forma positiva que un actor de la sociedad, que al final cada uno de nosotros es, pero también las empresas son, debería contribuir? Entonces, nuevas perspectivas, nuevos límites y nuevos equilibrios. Para mí son 3 conceptos claves que aprendí yo y aprendimos nosotros en ENCA de la pandemia. Y creo que para terminar y volver a la pregunta inicial, continuidad, nuevos paradigmas, 3 veces la palabra nuevo,
creo que la respuesta nuestra y mía en particular está muy obvia. Son nuevos paradigmas que tenemos, y creo que para mí es la conclusión del coronavirus, que lo nuevo viene aún más rápido en el futuro. Tengamos perspectivas, nuevos límites y equilibrios, y venceremos como sociedad, como individuo y como empresa. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y retorno, Luis, Julieta, con ustedes. Hannes, muchísimas gracias por la generosidad con la que has compartido tus conocimientos y tus perspectivas. Realmente has superado, creo que las expectativas tanto nuestras como de todos los asistentes, así que muchísimas gracias. En el chat nos están dejando un montón de comentarios felicitándote. Gracias también a todos y todas quienes nos han acercado sus preguntas. Por una cuestión de tiempo no podemos hacerlas a todas, pero te hago llegar una que creo que puede reflejar de forma general todo lo que nos han planteado. Dice, tu mirada como presidente para América Latina de una empresa referente en sustentabilidad y responsabilidad social te permite ver las diferencias por subregiones y países. ¿Cuáles crees que serían los mayores desafíos para aumentar el necesario trabajo conjunto entre empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil? Mira, es una muy buena pregunta, confieso, y justo como lo mencionó en la pregunta, vemos esa diferencia también alrededor de la región de Latinoamérica. Yo creo que, y eso refleja un poco la propia experiencia que hemos tenido en la empresa, y suena un poco, permítanme decirlo así, filosófico. Yo creo que lo esencial para que seamos exitosos en temas sustentables, tanto entre la iniciativa privada o el empresariado, como los gobiernos, como las organizaciones civiles que empujan eso, es que primero que nada que haya confianza y creencia que estamos trabajando el mismo objetivo. Y eso justo es algo que a veces cuando nosotros tratamos, por ejemplo, de conversar con autoridades e inclusive organizaciones civiles, veamos que existe en algunos casos todavía como una desconfianza. Una desconfianza en el siguiente sentido. No, pero la empresa lo que busca es su lucro. ¿Cuál es mi respuesta? Y les mencioné que soy este científico ambiental que trabajó ya en los años 90 el tema de la sustentabilidad. Pero la sustentabilidad son tres pilares: social, económico y ecológico. Y deberíamos trabajar juntos en los tres. Y claro que como empresa privada yo tengo una finalidad económica, pero también tengo una responsabilidad social. Y yo creo que esa falta de confianza que a veces sentimos es lo primero que tenemos que abandonar. Pero eso requiere que comunicamos abiertamente y que también como empresa dejamos claro cuáles son nuestras expectativas. Eso para mí es lo primero, y posteriormente podríamos pensar en incentivos por parte de los gobiernos para apoyar y facilitar, por ejemplo, producción más sustentable. Podríamos pensar inclusive en fomentar en una cooperación pública-privada posibilidades de formación de nuestros empleados. Eso depende mucho del país, pero esa confianza que tenemos que sentir de que compartimos el objetivo de preservar nuestro ambiente en el cual operamos, no importa lo que somos, creo que eso es lo esencial y eso requiere más trabajo. Excelente, Hannes, muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempos, vamos a terminar ahora. Obviamente a través del chat vas a poder ver todos los comentarios y reflexiones que han hecho a lo largo de tu disertación. Sin duda, el equipo de Henkel está a total disposición, como siempre, para responder sus inquietudes, pero una vez más, en nombre de todo el equipo de IARSE, queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta apertura de Confiarse 2021 y jerarquizado, sin dudas, con toda tu experiencia y conocimientos esta jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julieta, Luis y Arce, y muchísimas gracias a todos los que atendieron. Fue un gusto compartir con ustedes y mucho éxito con lo que falta de Confiarse, la 11ª edición. Gracias. Cuídense todos.